Dani Cavado, ¿qué tal estás? ¿Qué tal, Gorka Cabañas? Muy bien, Pensa- Pensaba contento. verte hoy. ¿Estás contento porque has tenido un fin de semana intenso? Sí, ha sido movidito. Han pasado cosas, ¿eh? Te has puesto Uf, tu gorro, eh, sombrerito. tu sombrerito. eh, ¿Estás con resaca emocional o solo resaca física? O sea, la física ya se ha terminado, la emocional sigue un poco. Ya te digo, ha sido intenso. Ha habido que esquivar eh, icebergs. Dani Cavado ha estado de boda. Yo pensaba que la gente de tu edad ya no se casaba. No, se ha casado mi mejor amigo y por todo lo alto. Y no, muy bien, pero ya te digo, había que andar atento porque fue movidita la boda. Algún día nos contarás el significado de iceberg y el significado de movidita en una boda. Algún día puede Tiene ser. poco que ver con el balonmano, ¿no? Bueno, no, sí, igual has tenido que fintar mucho, ¿no? Sí, 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 sí. Me duele. Tengo el tren inferior bastante machacado de fintar. Las rodillas se me ha hinchado. Complicado. Ha habido que Bueno, sacar repertorio. a ver, para que fuera más light este podcast, para que no te exigiera mm, un desgaste mental demasiado elevado porque estás todavía recuperando, Bien. nos hemos traído a un amigo al Sí, sí. podcast, A un Dani. tótem, a un baluarte, un estandarte, un tsunami, un maremoto, un titán, un crack, un figura, un... Bueno, andas ágilmente, entonces le podemos meter caña. Pensaba que iba a ser, que me ibas a hacer liderar esta entrevista, veo que no. Bueno, además, es una persona que eh, yo en mi caso conocí desde muy, 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 muy pequeño, porque nos tocó jugar eh, unos contra otros desde muy pequeñitos. Luego él siguió subiendo, llegó a jugar en Asobal, estuvo Ujú. muchos años. Además, mira, esa es una pregunta que le quiero hacer, porque nunca ha sido un jugador que digas de una complexión. Es muy Jakimovic. Ahora que estuvimos hablando de Jakimovic hace poco, ¿no, Sí, Dani? sí, 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 puede ser muy Jakimovic. Las Sí, sí, enchufaba y sí. no sabías cómo la había enchufado. No era el más rápido, no era el más fuerte. No era el mejor en nada y estuvo ahí un montón de años dando la matraca, metiendo goles, defendiendo, incluso liderando un equipo ahí desde el centro de la defensa. Y Sí, sí. ahora se debate en los banquillos y además estuvo en tu banquillo también, Dani. Estuvo en mi banquillo. Yo heredé ese banquillo de su mano. Me hizo así, me cogió la mano y me dijo, toma, este para Todo ti. para ti. Sí, sí. Todo para ti. Estuvo. Fue una sombra alargada a la que hubo que, que sustituir. Bueno, le vamos a dale tu paso, venga. Como él te cedió el Vale. banquillo, tú le das paso. Bueno, pues hoy tenemos en nuestro podcast de confianza ya os he dicho, un tótem, un baluarte, un titán de los banquillos y del balonmano. Tenemos a Joseba Rodríguez Jaito. Bienvenido, ¡Hey! Jaito. Hola, hola. No, este es Pepe Domingo, ese era el carrusel. Me he equivocado de podcast, lo siento. Cocodrilo Dandani, ese gorrito, ¿eh? A lo Cocodrilo ¿Has Dandí visto, ahí, ¿eh? Muy Marcando chulo. tendencia. Muy chulo. Gracias, Gorka, por la intro, ¿eh? Yo, la verdad es que más que físico de Jakimovic, tengo físico de campeón del mundo de dragones de chorizo. Pero, pero bueno, es cierto que me has definido bastante bien. No era. No sé cómo llegué a estar tantos años en la élite siendo un jugador normalito. Vamos a No, no, decir la a mí verdad. me encantan estas historias, ¿eh? Es decir, Mm. joder, cuando tú tienes un chaval, una chavala, hoy vamos a hablar balonmano femenino, ¿eh? Entonces, cuando tú tienes una chavala que dices desde abajo, joder, qué potencia física, es la más rápida, es la más alta, la más lista, cuando tienes eso, bueno, pues, joder, hay una gran responsabilidad del entrenador en conseguir darle el camino adecuado para que llegue. Cuando tienes alguien normal, es decir, cuando no es ni el más alto, ni es el más rápido, ni es el más listo, hostia, y consigues que llegue arriba y que encima esté tantos años como fue tu caso, para mí eso da esperanzas a los que estamos en el resto del mundo. Sí, sí. Bueno, yo se lo digo mucho a las jugadoras, y además pongo mi ejemplo. No era, como has dicho, ni el más rápido, ni el más alto, no tiraba de fuera, o sea, quiero decir, no estaba predestinado a jugar en la élite, sin embargo, lo hice durante varios años y el secreto del éxito fue currar. O sea, en mi caso fue currar. Yo no tenía el talento que tenían otras grandes estrellas. El otro día estuvisteis hablando con Alberto de Jackson Richardson. Me parece un ejemplo buenísimo de talento puro, de una persona de esas que sin esforzarse ya lo tenía todo al alcance de su mano.
Y además yo tengo una anécdota muy buena que me recordó mucho a Alberto sobre Jackson, que en mi primer partido contra el Portland, recuerdo verle, nosotros calentando, y recuerdo verle allí en la esquina. Estábamos empezando el calentamiento y el tío estaba sentado, bueno, haciendo los típicos estiramientos así sentado y demás, la gente haciendo pases, empezaron los lanzamientos por puestos, el tío no se levantaba, seguía así como medio adormilado. Yo me acuerdo de decirle a Gonzalo Caru, que era uno de mis compinches, este no va a jugar hoy. Dice, che, ve tú, no sé qué le pasa, está ahí sentado, ¿sabes? Y, y el tío ponerse 5 minutos antes de iniciar el partido a hacer un poco de lanzamientos de tal no sé cuál, y luego no le veías pasar. O sea, que era talento puro, y sin embargo, en mi caso, yo me tuve que esforzar un montón, ¿no? Y es el ejemplo que trato de darles o de decirles a las jugadoras que allá donde no llega el talento tienes que poner mucho más esfuerzo por tu parte, no solo dentro, sino también fuera de la pista. Totalmente, pero dentro de que tuviste que esforzarte mucho, que hubo que sacar de sitios más trabajo que talento, algún talento tendrías. Es decir, algo habría que tú dijeses, en esto soy bueno, aquí puedo rascar un poco. O sea, un 7 en todo, pero en algo tendrías que ser un 9,5, ¿no? A nivel técnico, yo te diría que no, ¿eh? Nunca ha sido un portento. Es que además me recuerdo como un jugador que no lanzaba de fuera, las pocas veces que lanzaba. Bueno, de hecho, en los años que estuve en Eibar, que me especialicé defensivamente, estuve 8 temporadas, y a medida que fueron pasando los años y fui subiendo de categoría, yo llegué a Eibar en Primera Nacional, ascendimos el primer año con Dueñas a División de Honor Plata, estuvimos 3 años en Plata y luego estuve 4 años en Asobal. Y a medida que iba subiendo escalafones iba perdiendo responsabilidades en ataque. Hasta el punto de hasta el punto de que tuvieron que instalar una sirena en Eibar cada vez que cruzaba el medio campo para recordarme que tenía que ir a la zona de cambio, ¿no? Es lo que vas subiendo y empiezas a abrir el murmullo de la gente. Como cuando iba a sacar el portero de fútbol de portería, y ya me tenía que ir a la zona de cambio. O sea, que nunca ha sido un portento técnico. Sí que creo que lo que te digo, era una persona que tenía mucha conciencia de mis limitaciones, y, por ejemplo, un día que no iba al gimnasio cuando me tocaba igual a la mañana, me estaba remordiendo la conciencia por dentro un montón, ¿no? Porque decía, joder, es que el no haber ido hoy seguramente haga que alguien me vaya a pasar por la derecha, ¿no? Eso que se suele decir, y hacía lo posible para ir al día siguiente o recuperarlo cuando fuera. He sido bastante constante, bastante currela, la verdad. ¿Con cuántos años dejas de jugar, Aito? Creo que son con 30, en mi prime, como dicen ahora los millennials. Sí, yo creo que fueron con 32. Yo me sentía, vamos, en mi mejor momento de balonmano, tanto física, estaba delgadísimo por aquellas, y a nivel balomanístico también estaba en un momento de madurez máxima. Lo que pasa que yo estaba en Baracaldo, el pobre Champi pues ya estaba cascadillo de salud, ya pues, lleva un montón de tiempo jugando a balonmano. De hecho, luego le tuvieron que, entrenando, perdón, luego le tuvieron que operar de la cadera al poco de dejar el banquillo. Y el club en aquel momento me propone a mí, estábamos 2 jugadores en el club con título de nacional, John Ortuondo y yo, y lo que pasa es que John por aquellas era más joven, bueno, es más joven que yo, y me propuso a mí el darle salto al banquillo. De primeras dije que no, además lo recuerdo que me dijeron, bueno, se va a retirar Champi, ¿qué te parece y tal? Y claro, yo me veía estupendamente para jugar y dije que no. Y luego fui a casa, lo hablé con la mujer y ella me dijo, dice, a ver, ¿cuánto te queda en balonmano en la pista? 3, 4 años a buen nivel. A buen nivel, ¿eh? Luego puedes estar jugando hasta 9 días, pero a buen nivel, digo, pues sí, igual menos. Me dice, bueno, y en los banquillos te puedes hacer una carrera mucho más larga, ¿no? Y ya te están poniendo a entrenar un plata en bandeja, que luego siempre cuesta. Cuando empiezas desde muy, muy abajo, es uno de los problemas, ¿no? Que te cuesta muchas veces llegar arriba porque no estás en los focos. Dije, bueno, pues la verdad es que me hizo cambiar el punto de vista y hablé con el club. Lo que sí que les pedí es que, como era tan repentino, porque esto fue en abril o así, les dije, bueno, dejarme una temporada para, ¿sabes?, asimilar que voy a dejar de jugar. Y fue el mayor error que cometí, que fue al año siguiente hacer de entrenador-jugador, que si pudiera no lo haría otra vez. Y esa fue la siguiente temporada, fue la última, y ya me retiré. ¿Y cómo fue? O sea, has comentado que la primera temporada fue como un paso intermedio entrenador-jugador. Eso es muy complicado. Sí, eso tiene que ser sí. horrible. Pero ¿cómo fue el primer año que ya eres entrenador, que has dejado, te has retirado y ya pasas a entrenar a los que han sido tus compañeros? ¿Y qué hiciste como Luis Aragonés, que lo tuvo que hacer en el Atlético de Madrid? Enganché Y a les Jordan empezó a Ortuondo en hablar la de pechera, usted. sí, ¿no? Eso es. Les hablaba de No, usted,
cogía distancia. Usted, mírame a los ojos. No. No, la verdad es que tuve mucha suerte, ¿no? El grupo que me tocó, la verdad es que siempre he tenido, yo creo que suerte en ese sentido con los grupos que me ha tocado entrenar. Eh, bueno, digo lo de que no repetiría lo de entrenar jugar, no por nada, sino porque es muy difícil. O sea, no tuve ningún problema en el banquillo ni nada de eso. Simplemente que cuando estaba a jugar no podías hacer correcciones o no te fijabas en los detalles tácticos en los entrenamientos o en los partidos y al revés, ¿no? Cuando estabas entrenando o jugando, pues dejabas de jugar y eso te hacía, al final lo enfoqué más a la parte de entrenador y me daba cuenta que cuando luego quería jugar, pues no estaba ni físicamente bien, ibas perdiendo movilidad de todo y al final, bueno, pues de hecho los últimos partidos ya me dediqué casi en exclusiva al banquillo. Y luego lo que digo de entrenar, es verdad que te puede salir o muy bien o muy mal. Yo conozco casos en los que ha salido fatal el experimento de entrenar a tus propios compañeros, porque al final conoces todos los secretos del vestuario, ¿no? Conoces quién es el que se escaquea, quién es el que sale antes de los partidos un poquito de fiesta, hace incursiones ahí por Bilbao. O sea, siempre he dicho que he sabido tener un poco de mano izquierda, de mirar a otro lado en cosas en las o en batallas en las que sabía que era innecesario pegarse o que no tenía ningún sentido, ¿no? Hay batallas que tienes que perder para poder pelear en otras que como entrenador te interesa más ganar, ¿no? Y es un poco... También tuve mucha suerte, como he dicho, en el grupo. Me lo han puesto muy fácil. Sobre todo aquel grupo con los Endicas Arasola, Lander Borda, Jon Ortuondo, me lo pusieron muy fácil desde el principio. Ellos hicieron todo lo posible por hacerme lo más sencillo el tránsito al banquillo. Siempre les estaré muy agradecido y como digo, yo también, pues bueno, supe ceder en las cosas en las que hacía falta. Uh-huh. Bueno, la idea de este podcast es, además de conocer un poco a Jaito, analizar o profundizar en el balonmano femenino. Y vamos a... bueno, la primera pregunta que te quiero hacer, tú das el salto al balonmano femenino. No sé si habías entrenado alguna vez antes de dar el salto a Zuazo en balonmano femenino. ¿Fue directamente el salto a Zuazo? Sí. Yo estuve entrenando, hablo de memoria, 4 años en Baracaldo, 3 años en el Valle y es cierto, y es más, estaba también con selecciones, en 2015 empiezo con selección juvenil masculina en Euskadi, en los CESA, y al Zuazo me voy en la temporada 18-19. Esa fue mi primera temporada. Yo seguí, de hecho, hasta 2020 con juvenil masculino en Euskadi. Y mi primer contacto con el balonmano femenino fue un año anterior, mi último año en el Valle de Trápaga. Yo empiezo ya a compaginar, digamos, el balonmano femenino y el masculino porque entro de la mano de la Federación Vasca en el proyecto Bastín de balonmano femenino y ahí tengo la posibilidad de entrenar con Ainhoa, que ahí fui donde conocí a Ainhoa Hernández, y una serie de jugadoras más de alto rendimiento de Euskadi. Y ahí es mi primer contacto, digamos, con el balonmano femenino. Y bueno, luego eso hace, no sé si el estar con Ainhoa o estar ahí en ese mundillo, que luego se me ofrezca el banquillo del Zuazo y empiezo esa temporada 18-19 y esta ya que ha acabado, para nosotras ha acabado, todavía continúa, pero para nosotras ya ha acabado, es la 7ª temporada del Zuazo. Uh-huh. Pues por poner un poco también de contexto a la charla, dinos cómo es el balonmano femenino a día de hoy en España. ¿Cuál es ahora venga, relájate, una exposición de cómo lo ves a día de hoy? Luego entraremos en por dónde vemos puntos de mejora, qué cosas positivas vemos. Dani y yo siempre decimos balonmano en positivo. Somos hiperconscientes, los que nos estáis escuchando, que hay cosas que están mal, que a veces se cobra poco, que tenemos mal. Eso ya lo sabemos. Vamos a poner un punto de partida, Jaito, y a partir de ahí vemos por dónde podemos mejorar. ¿Cómo es tu visión a día de hoy del balonmano femenino en España? Bueno, yo veo que es una parte que ha crecido mucho, el balonmano de chicas. Yo de cuando jugaba, no recuerdo que tuviera tanto seguimiento, por supuesto, como el que tiene ahora a nivel de redes, televisivo. No tenía el seguimiento que tiene ahora. Y sobre todo la evolución de la jugadora y todo lo que hay en torno a ella, ¿no? A los equipos, ¿no? Antes los equipos no eran tan profesionales, vamos a poner profesionales entre comillas, porque yo no creo que haya ningún equipo, por lo menos en España, profesional en mayúsculas,
pero sí que se han dado pasos muy grandes, ¿no? Ahora los equipos ya tienen preparador físico, tienen psicólogo, o sea, cosas que hace no mucho no había, ¿no? En el balonmano femenino y sí las había en el masculino. Y en ese sentido sí que creo que se van dando pasos hacia adelante. Todavía veo que es un balonmano muy precario, que se le podría prestar mucha más atención, que en muchas cosas está por detrás de los chicos, sobre todo a nivel económico, que al final es lo que marca todo, ¿no? Si hay dinero se pueden hacer cosas, si hay dinero puedes invertir en marketing, si hay dinero puedes invertir en que el cuerpo técnico sea mayor, lo que he dicho, un preparador físico, un psicólogo, y eso va a hacer que la jugadora también crezca, los sueldos. Pero bueno, creo que aunque se avanza a un ritmo muy lento, se avanza, ¿no? Que es lo importante. Ojalá fuera más rápido y creo que sí que hay que es lo que decías, un buen punto de partida ahora mismo sobre el que empezar a trabajar algo bonito, ¿no? Que yo creo que el balonmano femenino puede dar muchas alegrías. Yo es lo que digo, hay muy buen nivel en España de balonmano femenino. Te diría que ahora mismo en Vizcaya, que es lo que más conozco, hay mejor nivel en balonmano femenino que masculino. Y con muy poca inversión se podrían hacer. Bueno, ahí tenemos a Vera jugando competición europea, ¿no? La segunda competición europea más importante del continente y la está jugando el balonmano Vera. Y a nada que se invirtiera un poco, el balonmano femenino nos podría dar muchos éxitos. Hablo a nivel Euskadi ya, ¿no? Que es lo que más conozco. Sí, sí. O sea, yo estoy de acuerdo. Aquí en Vizcaya, Euskadi, el balonmano femenino está rindiendo por encima del masculino. Yo creo que es hasta un producto bastante más atractivo. Y eso es, a la hora de hablar a nivel nacional, con todas las mejoras que han podido ir llegando y las condiciones, pues eso que dices tú, que van poco a poco, pero que hay mejoras. ¿Dónde crees que se puede igualar o dónde crees que puede marcar un punto de inflexión en el que el balonmano femenino empiece a ser muy protagonista? Porque yo considero que a poco que se han dado medios, el crecimiento ha sido increíble. ¿Qué crees que es indispensable para que eso pase? Indispensable los medios de comunicación. Yo lo tengo muy claro. Ahí empieza todo. O sea, muchas veces pensamos que es el dinero, pero el dinero llega por la presencia en medios, ¿no? Sí. Ya sean en las redes sociales del propio club o en la prensa escrita o online o lo que sea. Yo cuando voy a una empresa, ella quiere saber, bueno, yo te voy a dar este dinero para que tú inviertas en tu plantilla, pero ¿cómo me va a repercutir a mí positivamente? O sea, ¿qué inversión voy a tener yo de cambio, no? Si esa empresa no tiene visibilidad en la prensa, en la tele, en las redes sociales, que tengan muchos seguidores del club, pues obviamente la gente se va a mojar mucho menos. Entonces, yo esto es una cosa que hablo muchas veces con periodistas que me hacen entrevistas, con los que tengo más, incluso a veces les tiro balas ahí, ¿no? En las entrevistas en directo, no me corto ni media, pero sí que es verdad que creo que desde la prensa se debería. Los medios privados igual es un poco más complicado, ¿no? Pero los públicos, ETV, Televisión Española, se debería hacer mucho más por intentar igualar desde abajo. O sea, intentar hacer crecer aquello que tiene menos visibilidad, ¿no? Y no hay otra forma que dársela, ¿no? Y tienen la oportunidad de hacerlo. Muchas veces no sé si no se hace por miedo a perder audiencia, que en un medio público no debería de existir ese miedo, ¿no? Porque al final no deja de ser un medio público. Yo entiendo en una cadena privada, pero en una pública no. O por desconocimiento. Por desgracia, te encuentras situaciones en las que somos los propios clubes los que tenemos que mandar las notas de prensa a los medios para que hagan un copia-pega y la publiquen como si fuera suya, ¿no? Eso es así, es una realidad. Entonces, es triste, pero todo empieza en los medios de comunicación. Y a partir de ahí, seguramente, las cosas irían mucho mejor. Bueno, venga, voy a abrir debate porque como Vas a abrir periodista melones. Me voy a gusta la abrir fruta, ¿eh? melones. Me, Sí, sí, me gusta la venga, vamos fruta. a... Aunque no lo parezca. Creo que hay una responsabilidad mayor en los clubes que en los medios y voy a intentar explicar por qué, porque Pues además es estás una haciendo charla... abogado del diablo ahora, ¿eh? Sí, no, claro, es que Sí. no, porque creo que estamos en el lado de medios, Dani, esto no deja de ser un medio de comunicación pues más Sí. moderno o diferente a lo que nos ha tocado trabajar, o en mi caso, en medios de comunicación más tradicionales, pero lo que me doy cuenta es que es una frase que he oído muchas veces en radio deportiva nocturna, echar la culpa al mensajero, ¿no? Entonces, tengo la sensación de que si yo gestionara un club desde cero, lo primero que ficharía serían muy buenos entrenadores de base, que es algo que también comentamos mucho y tiene sentido. Y lo segundo, en cuanto pudiera, sería
a alguien que manejara la comunicación del club. Ujú. Porque a partir de ahí podemos empezar a exigir al resto. Es decir, imaginaros cuando Zuazo, el club que sea, se acerca a un patrocinador a exponerle lo que tiene o lo que hay. Esto es un debate que tengo yo mucho también en otro sector, en el mundo del running, en el que el profesional se enfada porque con sus resultados tiene menos tirón, menos tracción, menos patrocinio que alguien que tiene mucho tirón y encima tiene patrocinios cuando sus resultados no son tan buenos como los del atleta profesional, por decir un ejemplo. Es decir, el trabajo de comunicación que parte de los clubes puede acercarnos al dinero, en este caso, y a la audiencia. El cómo es un debate que podemos tener y que, mira, hablábamos antes de grabar el podcast de Paco Caro, al que desde aquí, si nos está escuchando, le invitamos a participar y sería un debate interesante. Y ese día, Jaito, te invitamos. Te Por invitamos a que supuesto, esté. espero que sí. Pero creo que hay un trabajo que, mira, nos decía también Eric Valenciaga en su día, le decíamos, la principal diferencia del balonmano alemán y el balonmano español, no nos decía el juego, no nos decía las horas de gimnasio, no nos decía las horas de entrenamiento, nos decía la estructura de marketing detrás del club. Lo que se hace cuando acaba el partido, lo que se hace durante los entrenamientos. Tienes a gente grabándote en vídeo para comunicar lo que está pasando dentro de un vestuario, para dar a conocer, para generar estrellas de nuestro deporte. Y sin estrellas es muy difícil que haya seguidores y seguidoras. Entonces, sí que creo que esto lo decía también Alberto Urdiales en el podcast, de que igual a veces es mejor guardarse un pequeño presupuesto, igual no puedes tener a esa gran jugadora, pero eso lo inviertes en contar lo que estamos haciendo. No sé si No, estáis de acuerdo. tienen mucha razón. De hecho, yo creo que uno de los grandes éxitos de esta nueva directiva que ha entrado en mi club, en Zuazo, ha sido intentar profesionalizar todas las áreas de la entidad, ¿no? Igual no han empezado por la de marketing o comunicación, porque han visto que hay fuegos más grandes que apagar ahora mismo y hay cosas en las que seguramente dirás, joder, pues yo creo que es más importante, ¿no? La comunicación que igual otras áreas que habéis reforzado. Pues seguramente. Yo estoy de acuerdo en que si no te visibilizas, es imposible que la gente quiera invertir en tu producto. O que venga, hablamos mucho de que la Sesarre en nuestros partidos está medio vacío. Si no nos visibilizamos en el pueblo, es imposible que la gente se acerque. Y es triste, pero hay gente que se acerca al pabellón y que me ha pasado, ¿no? Y jugáis a balonmano, sí, en el propio pabellón de la Sesarre, ¿eh? Ah, sí, ¿y en qué categoría juegan estas chicas? Digo, pues en primera división. Ah, no fastidies, ¿eh? O sea, hay gente del propio pueblo que no sabe que tiene un equipo al lado jugando en máxima categoría. Y eso obviamente lo consigue tanto el medio de comunicación como bien has dicho, el propio club, ¿no? Que es el que debería responsabilizarse de hacerse ver. Hay mucha diferencia, ¿no? Entre los clubes top, Veravera, Málaga, ves la comunicación que tienen y los que tenemos los de la parte más baja, que nos limitamos a hacer pues, pequeños tweets de resultado, cuándo juegas el partido, con un cartel y demás, pero nosotros apenas tenemos contenido de vídeos de entrenamientos, entrevistas y demás. A mí el ejemplo más claro es Veravera, ¿no? Tiene lo de Irui de Taeredu, me parece que es una sección que sacan, que hacen entrevistas a las jugadoras, luego les ves partes de los entrenamientos vídeo. Hombre, eso requiere una persona que esté allí, que lo haga, que se moleste en ir, grabarlo. En nuestro caso somos muy amateur todavía para muchas cosas, ¿no? Las personas que se encargan de la parte de comunicación tienen su trabajo fuera no pueden igual invertir el mismo tiempo en hacer este tipo de cosas y es el precio que pagamos pues de no ser un club profesional al 100%. Vale, ahora yo voy a abrir otra ventana. Hemos dicho que quizás con un poquito de participación de los medios de comunicación tradicionales todo se magnifica. Jorge ha comentado que quizás tendría que empezar a crecer eso desde la parte de los clubes, que inviertan en marketing, gente que genere lazos y conexiones. Y yo planteo, estamos encontrándonos muchísimos deportistas dentro del mundo del balonmano que quieren trabajar con marcas y quieren tener cierta visibilidad, pero no tienen bien desarrollada su imagen personal, individual, su marca personal, que no depende ni de medios de comunicación tradicionales ni del propio club. Eso lo puede potenciar. Pero ahora mismo tenemos herramientas al alcance de la mano súper fáciles de manejar, sobre todo para las personas más jóvenes, con las redes sociales, que bien trabajadas te pueden generar una imagen, un retorno. Y nos estamos encontrando con que hay muchos deportistas que no lo potencian,
que no quieren, pueden perfectamente no quererlo, pero que si nos encontramos gente que quiere tener esos patrocinadores, esa imagen, pero no sabe o no quiere exponerse un poco. Dentro del mundo del balonmano femenino, ¿cómo ves tú eso a nivel general? En tu propio club y lo que ves dentro de la liga. ¿Hay jugadoras que ves que cuidan eso, que se quieren mostrar, que generan dentro de sus mini canales pues, algo, yo qué sé, atractivo para que la gente vaya a ver su entrevista o hoy me he levantado y he hecho este es mi día a día como jugadora profesional de balonmano? ¿Ves mucho eso o no se ve tanto? A mí es que eso me queda, yo soy ya más viejuno, ya no soy de la generación millennial, me queda muy lejos. Yo en mi época no había estas historias. En mi club no lo hay, porque también son chavalas muy jovencitas, en muchos casos salen de juveniles, o sea, todavía digamos que tienen ese amateurismo que no les da el haber estado en clubes importantes o en creerse ellas mismas, ¿no? Que pueden generar una imagen de marca, pero sí que lo veo cada vez más, ¿no? Bueno, yo tengo jugadoras con las que he compartido banquillo, Paula Valdivia mismamente, que está en Gijón y que es una jugadora que cuida mucho estas historias en redes, incluso hace promociones, la ves que hace promociones para determinados productos. Sí que hay jugadoras que intentan cuidar esa imagen, lo que pasa es que yo creo que son las que están ya en un escalafón más top, ¿no? A nivel de liga todavía eso no se ve mucho y yo creo que tampoco se le da mucha importancia, ¿no? Yo creo que la gente está más a otras cosas que eso. Mira, creo que eso, y desde aquí un llamamiento, ya no sé si es un tema de federativo o un tema de las propias gestiones de la gente que gestiona las ligas, en este caso Liga Guerreras o Liga Plenitud Asobal, pero podríamos coger ejemplo porque vamos a aprender de los que en teoría lo hacen muy bien, ¿vale? Hablo de NBA o los ahora americanos, sí. Incluso en la liga, cómo se dan ciertas charlas. Lo que dices, Dani, es súper interesante y súper necesario y además tenemos la suerte de estar en un deporte en el que hay muy poco. Es decir, si nosotros estuviéramos hablando ahora de fútbol, pues te diría que es muy jodido, porque está todo Dios ya haciéndolo. Todos los jugadores, jugadoras están metidas de lleno. Estamos en un deporte en el que no sé el número de licencias que podemos tener de base en España. Pero si contáramos el número de licencias de base, teniendo muy claro que muchas son niñas y niños muy jóvenes, o sea, muy habituados al uso de redes sociales, muy habituados a este tipo de comunicación que hablábamos ahora, la posibilidad de captar seguidores, el engagement famoso en torno a nuestro deporte es muchísimo más fácil que meterte en otros deportes como fútbol y baloncesto. Por eso yo la oportunidad la veo tan clara. En el momento en el que seamos capaces de entender que el jugador, la jugadora, no se puede limitar solo a entrenar, y es así de duro, no se puede limitar solo a entrenar, sino que ser profesional requiere, me estoy acordando ahora de Tito Díaz, el jugador de Bidasoa, incluso rompiéndose la rodilla como se la ha roto, no ha dejado de generar contenido, me acerco al entrenamiento, así. Es gente que ha entendido que ser profesional de este deporte es más allá que ir a entrenar y hacer pesas. Luego entraremos en cómo llegar, pero creo que ahí Yo creo que tenemos es una cuestión de cultura, Gorka. Yo creo que es una cuestión de cultura, O sea, que no hay cultura, por lo menos en nuestro deporte, de ese tipo de historias, ¿no? Siempre he dicho que si fuéramos americanos, seguramente el balonmano estaría a un nivel mucho más o un nivel por encima de lo que está en Europa, porque ellos saben vender muy bien todas sus ligas, cualquiera, ¿no? Las saben vender muy bien, saben mucho de marketing y de estas historias y solo hay que ver, ¿no? El éxito que tiene a nivel televisivo cualquier deporte, ¿no? No sabemos de fútbol americano, pero a la noche de la Super Bowl siempre hay alguien viendo el partido, ¿no? Porque te lo meten hasta por los ojos. Yo creo que tendríamos que tratar de aprender un poco de los que más saben. Y luego otra cosa que quería decir de lo que has estado diciendo es que pensar un poco vosotros, por ejemplo, si este podcast lo haríais sobre fútbol, tendríais la oportunidad tan accesible, o sea, vosotros mismos, ahora mismo quieres hacer un podcast sobre fútbol, ¿tú crees que tendrías acceso a deportistas del Real Madrid o del Barça de una manera tan fácil como la que estáis teniendo ahora para entrevistar a jugadores de la Liga Sobal, entrenadores de División de Honor? O sea, es un deporte encima en el que, como no está viciado de ninguna manera, hay una accesibilidad plena, ¿no? A gente que estás viendo competir en Olimpiadas y demás y que es capaz de ponerse delante de un podcast, abrirse perfectamente sin ningún tipo de tapujo ni vergüenza y eso en fútbol no se vería, por ejemplo. Es el ejemplo, de lo que yo creo que Liftaos es un ejemplo de por qué nos lanzamos a esto, porque
probablemente en fútbol seríamos un podcast más de fútbol y estaríamos a la cola de todo lo que hay. En balonmano no eres un podcast más de balonmano. Es que no hay más que 2, 3 podcasts de balonmano. Es decir, a poco que lo hagas bien, vas a tener una audiencia. Luego ya no hablo de monetizar o de que consigas llegar a más gente. Hablo de generar una audiencia, de estar en el mindset, como decimos nosotros, en los oídos del jugador de balonmano. Eso, en nuestro deporte, es relativamente fácil. Es relativamente fácil. Pero bueno, por no centrar el debate en marketing, que eso es lo que me gusta. Escucha, una cosa, porque os quería haber hecho una pregunta y claro, habéis entrado tan a cuchillo, me he sentido tan cómodo desde el principio. Me habéis hecho ahí sentarme en el sofá y estoy relajado y os quería atizar desde el principio. No, no es atizar, pero tengo una curiosidad. He seguido todos los podcasts. El tema, la intro, ya sé que ahora queda un poco tarde porque me hubiera gustado hacerlo al principio, pero el tema, la intro, o sea, está hecho para el podcast, ¿no? No lo habéis cogido, no es una canción que habéis cogido de por ahí. No, o sea, hay alguien. Decidme que sois vosotros dos cantando a dueto liftados. No, a dueto no. Vale. Soy yo cantando. Soy yo. Claro. No, está chulo. O sea, lo primero cuando vi, digo, hostia, tienen tema y todo de intro, ¿eh? No. Un poco de autotune solo, pero muy poco, ¿eh? Y soy yo cantando. Esa intro es un ejemplo más de lo relativamente fácil que puede ser a día de hoy, en la época en la que estamos, generar contenido. O sea, es una intro obviamente hecha con IA, adaptada por nosotros. La voz de Dani es bastante mejor que la de nuestra intro, pero bastante mejor. Si lo teníamos que haberte aprovechado, Dani, tío. Estamos a tiempo, ¿eh? Estamos a tiempo. El próximo Bad Bunny, ya con el gorro ese, el próximo Bad Bunny es Daniel, ¿no? Bad Dani. Bad Dani. No, pero es un ejemplo más de las oportunidades que tenemos a día de hoy, que la tecnología nos permite llegar a mucha gente, y llegar a mucha gente es atraer gente a nuestro deporte. Jaito, yo te quería preguntar, en Liga Guerreras, ya has jugado ya contra todos los equipos, ya os conocéis. ¿A qué te huele a ti de los equipos que has estado? Además el año pasado estuvisteis en Oro. ¿A qué te huele? ¿Por dónde van los tiros en España de esos clubes que dices, joder, esto tiene pinta de que esto va a crecer, pinta bien? No sé, hemos visto el caso este año de Guardés en el tema deportivo, no sé, pero ¿qué dices? Este proyecto pinta bien. ¿Y por qué? ¿Por qué te huele? Entiendo que hablas de los que no están ya en la parte de arriba, ¿no? Los de Vera Málaga o... Sí, bueno, incluso también, bueno, venga, te doy dos opciones. Uno de los que, si crees, porque puede ser muchas veces que estés arriba, no sé, y estructuralmente igual, o en la parte de marketing, o sea, no lo veas de esa manera, pero ese club que dices, joder, qué bien están haciendo las cosas, o cómo me gusta cómo lo están haciendo. Yo la verdad que a uno de los clubs que más he visto crecer, diría que a dos, ¿no? Pero uno de los clubs que más he visto crecer ha sido a Málaga. Yo creo que cuando yo llego, Vera ya estaba prácticamente al nivel que está ahora, de todo, de marketing, de darle importancia a la imagen del club. O sea, yo creo que es el gran ejemplo de club que trabaja muy bien y creo que por lo menos en España hay pocas cosas ya que puedan hacer mejor de lo que hacen, ¿no? Están, digamos, en el nivel más alto. Y sin embargo, uno de los clubes que más he visto crecer en ese sentido ha sido Málaga. Málaga, pues no sé si asciende a la liga casi con el anterior que hizo Zuazo antes de llegar yo, por esa época más o menos, y ha pasado de la nada, de estar compitiendo en oro, bueno, por aquella será plata, a tener título intercontinental, o sea, o continental, perdón, y haber crecido un montón en todas sus áreas, ¿no? Entonces yo creo que es un ejemplo muy bueno de un crecimiento alto en poco tiempo. Y luego otro club que ese sí que lo he visto ya crecer in situ ha sido Elche. Elche, yo cuando llego a la liga nos estamos pegando tortazos en la parte baja y en la temporada pasada creo que fue la que hizo campeón, fue que consiguió quedar campeonas en Europa, competición europea, creo que fue la pasada o hace dos, ahora no recuerdo muy bien, pero ha hecho 2 finales seguidas de playoff y es un club que ha crecido mucho también en todas sus áreas, cuida mucho la parte de la comunicación, cuida mucho la base, se preocupa mucho de incorporar jóvenes talentos, tiene un gran entrenador, o sea, es un club también que dices, tiene buena pinta. Lo que pasa que al final aquí el problema, como siempre, es el dinero, ¿no? Una vez que se acaba el dinero, muchas veces estos proyectos desaparecen, ¿no? Pero sí que si tienes ese sustento que tiene, por ejemplo, Elche en cuanto a base y demás,
bueno, por lo menos se garantiza poder sobrevivir, ¿no? Pero son, diría yo, los dos clubes, uno más en el apartado comunicativo y otro más en el apartado de club, que veo que más han crecido en los años que yo llevo en la liga, ¿eh? Y luego, siguiendo un poco por ahí, pero igual a la inversa. A mí me pasa mucho que yo os veo jugar a vosotras en Zuazo y me gusta muchísimo cómo jugáis, la estructura, el planteamiento, y dices, joder, este equipo tiene que estar, se merece más, ¿no? O sea, es que lo hacen muy bien. Y dentro de todos esos clubes que igual has visto que crecen, que tal, ¿qué club has visto que digas qué bien lo están haciendo, cómo juegan, cómo trabajan, pero no terminan de dar ese saltito, ¿no? Y que se lo merecen? ¿Hay alguno por ahí? Yo te diría que nosotras. ¿Vosotras? O sea, sí, no, yo te diría que nosotras porque al final veo lo que curramos Sí. a nivel de cancha, a nivel de dentro del club, del esfuerzo que realmente hacemos todas las personas, tanto a nivel directivo como a nivel cuerpo técnico, como jugadoras sobre todo, para intentar estar a la altura del resto en esta liga, que cada vez crece más y nosotras no somos capaces de crecer a su velocidad. Y el gran esfuerzo que hacemos para muchas veces por morir en la orilla, ¿no? Porque si realmente la diferencia que hay entre nosotras y el resto de clubes de la liga, lo que tendría que hacer es que hubiéramos descendido mucho antes, ¿no? Que hubiéramos perdido la categoría mucho antes que la penúltima jornada. Llegamos a la penúltima jornada con opciones de jugar ese playdown. Entonces, sí que creo que nosotras hacemos un esfuerzo. No digo que los demás no lo hagan, ojo, cuidado, pero sí que creo que nosotras hacemos un esfuerzo muy, muy, muy grande, muy por encima de nuestras posibilidades muchas veces y siempre nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, quiero también aprovechar, ya que es balonmano positivo, Sí. darle valor a lo mío, ¿no? A lo que hacemos nosotras en mi club, tanto mi cuerpo técnico, jugadoras, como la directiva, que ya digo, muchas veces nos vemos en situaciones desfavorables, sobre todo con los recursos que tienen otros, y estamos ahí en la pelea, ¿no? Vamos a aprovechar para cambiar de bloque. Queríamos traer a Jaito hoy también porque es un excelente ejemplo de entrenador que sabe sacar partido a jugadoras, bueno, y jugadores también, pero en este caso jugadoras, que igual no sé si hubieran tenido capacidad de jugar en Liga Guerreras. Lo bueno y lo malo que tiene ser un equipo con, no sé si sois el presupuesto más bajo, Jaito, Sí. o el más Sí, bajo. bueno, no tengo acceso, pero te diría que sí. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Vale. Pues bueno, pues siendo el presupuesto más bajo de la categoría, por tus manos han pasado jugadoras que ahora pues, compiten en Europa, hemos tenido subcampeonas del mundo, hemos tenido jugadoras de nivel altísimo y queremos que sea un episodio útil para aquellas jugadoras, también jugadores que digan, joder, yo quiero llegar a la élite. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y en este caso, la primera pregunta que te hago, Jaito, es, han pasado muchísimas jugadoras por ti. ¿Qué características únicas reúnen todas ellas? Es decir, esas 2-3 características que dices, joder, lo he visto en todas ellas. Bueno, la gran característica, y vuelvo un poco al inicio del podcast, es las ganas de esforzarse o el compromiso, ¿no? que tienen todas ellas, ¿no? Las que han llegado es porque creían que podían llegar. Eso es así, ¿no? Y han peleado por ello. Jugadoras con talento innato, te diría que he tenido una, que era Ainhoa Hernández. La que he visto con más talento innato, de esta que dices, bueno, esta a nada que se esfuerce un poco, va a mantenerse lo más alto, ¿no? Obviamente, en el momento en el que ella decide esforzarse a fuego, es cuando ya da el paso y se va a Rumanía. En el Mundial de Japón lo peta y para mí fue la mejor pivote del mundo en aquel momento. Y es la jugadora con mayor talento natural, te podría decir, de las que he entrenado. El resto han sido todas jugadoras muy buenas, han sido todas jugadoras que en otros clubes hubieran llegado igualmente a la élite, a donde están ahora. Lo único que las diferencias es que Zuazo es el club que en ese momento apuesta por ellas, ¿no? Cuando nadie ha puesto todavía el foco en esa jugadora porque está en su club en plata, allí perdido en mitad del monte en Guipúzcoa, pues es Zuazo, ¿no? El que, sí, tenemos ahí el caladero en Guipúzcoa. Hace poco me decía una jugadora que me valdría casi más llevar el club a Orio o a Irún que mantenerlo en Baracaldo.
pero yo creo que es un poco, Zuazo es el que le abre las puertas, pero son jugadoras con mucho talento y hubieran llegado igualmente, ¿no? Lo que las diferencia, el compromiso. Tienen muy claro que, bueno, que Zuazo es un club que les va a servir para formarse, para un poco entrar en la rueda, ¿no? Ponerse en el foco y a partir de ahí currar y bueno, pues ahora tenemos a algunas en el Veravera, Porriño, Betionac, en equipos que ya pues, han dado ese pasito incluso para luchar títulos o meterse en la selección. Y bueno, yo encantado, muy contento. Te da pena cuando se van, sobre todo pensando en que si hubiera sido capaz de retenerlas, pues ahora tendríamos un plantillón en Zuazo. Pero hay un orgullo ahí, por lo menos de entrenador, de saber que, bueno, has sido capaz de aportar algo, por muy poco que sea, aunque no hayas aportado nada positivo, por lo menos has sido capaz de no estropearlo. Yo siempre digo que es bueno, ¿no? Si no vas a mejorar, por lo menos no lo estropees, ¿no? Y ahí hemos sido, bueno, partícipes de su formación y nos llena de orgullo, por supuesto, cuando eso pasa. Qué bueno. Comentas que el compromiso es algo que, pues eso, que el estar ahí el día a día, el trabajar, es algo que marca la diferencia en las jugadoras que llegan. Eso es algo indispensable. Pero, ¿qué jugadoras? Habrás tenido jugadoras y jugadores en tu etapa de entrenador masculino que no han llegado y que yo tengo mi mini teoría como entrenador que hay algún motivo siempre que se conecta, es decir, que lo comparten. Lo mismo que trabajar duro y estar ahí al pie del cañón es importante para llegar, los que pueden y no llegan es, bajo mi punto de vista, la mentalidad muchas veces. Sí. La fuerza mental de sobreponerse a ciertas situaciones. Porque al final un deportista tiene momentos positivos y momentos negativos. Y cómo afrontas esos momentos negativos puede marcar muchas veces tu carrera. Te puedes hundir y no sales. ¿Tú crees que es uno de los factores determinantes o hay otros que dices, vale, se está bien, pero igual hay más? No, hay muchos factores que influyen en la evolución de la jugadora y en que pueda llegar o no. Hay factores que controlan, que obviamente es el trabajo, sobre todo hablábamos antes fuera de micro, el trabajo no oculto, decía Gorka, ¿no? El que no se ve, es el más importante. En la pista, a las 24 horas que tiene el día, tú en la pista estás hora y media, 2 horas. Luego tienes otro tanto de horas fuera en las que tienes que cuidar tu alimentación, tu descanso, tienes que cuidar el trabajo físico extra que hagas en el gimnasio y es el trabajo que no ves, ¿no? Que no estás en la pista y no lo haces. Hay jugadoras que no están dispuestas a hacer eso y son las que no llegan normalmente. O tienes un talentazo o son las que no llegan. Por eso hablaba del compromiso, ¿no? Esos son los factores que ellas pueden controlar. Hay otro factor que pueden controlar que es el psicológico. Ese ya, pues bueno, necesitas de un especialista, de un psicólogo deportivo que te ayude, o si no, hay muchas jugadoras, como tú has dicho, que se han quedado con mucho compromiso, con un talentazo increíble, pues porque psicológicamente no han sabido hacer frente a la presión, ¿no? de estar en la élite, a la presión de ser la jefa en juveniles y llegar a tu equipo senior y no jugar ni un minuto y decir, ¿esto por qué? ¿Sabes? Y no puedes saber afrontar esa frustración, que es algo que deberíamos de enseñar a los niños y a las niñas desde pequeños, ¿no? A frustrarse, a que no pasa nada porque un niño y una niña llore porque no le sale algo, porque en un partido lo ha hecho mal y que es absolutamente normal y es necesario, ¿no? Que aprenda a manejar esos sentimientos que luego le van a servir a hacer frente a este tipo de situaciones. Pero es que luego hay otros factores que son de suerte pura, que no controlas, que muchas veces hacen que un jugador llegue sin un talento muy especial, como pudo ser mi caso, y ahí hace que otros jugadores que dices, jo, pues este chaval en juveniles lo petaba, si en el CESA era increíble, tal. Pero no ha tenido esa suerte, no ha estado en el momento exacto, en el lugar en el que debía, para hacerle llegar a la élite. Hay un poco de efecto mariposa aquí también, ¿eh? Hay una jugadora que se lesiona, Oftedal se lesiona en el Győr y una jugadora del San Adrián acaba fichando por el Veravera. O sea, esto suele pasar, ¿eh? Hay factores que sí que están interconectados, que hacen que vaya todo en cadena y las cosas que pareces que no dependen de ello acaban bueno, ese factor suerte que digo, ¿no? Que no pueden controlar las jugadoras. Vale, tengo dos preguntas en una, ¿vale? A ver, cuando Jaito va a ver partidos de su cantera o de partidos de base o cuando se tiene que fijar en jugadoras, en este caso casi siempre son jugadoras jóvenes con proyección, pero imagínate que estás viendo un partido además habéis pasado por César los dos, estás viendo un partido de jugadoras de 14, 15 años,
¿En qué te fijas como entrenador? ¿Qué chip es el que te dice esta jugadora me gusta? ¿Es más el desarrollo físico? ¿Es el talento? ¿Habláis del talento? ¿Son sus cualidades? ¿Son la toma de decisiones? Y dos, una vez te llega esa jugadora, imagínate, 14, 15 años, que es una etapa complicada en chicas y en chicos, pero mi experiencia me dice que en chicas es un poco más complicada esa edad. ¿Cuál es el plan de trabajo que la propones? Recuerdo que hablábamos, Dani, con Urdiales, que nos hablaba de Rivera, del entrenador, de que esto va más allá de entrenar en la pista, lo que estáis diciendo ahora. ¿Cuál es el... Primero, esas dos preguntas. Primero, ¿en qué te fijas? Y dos, ¿cuál es el plan que le pones al día siguiente a esa jugadora que nos está escuchando de 14, 15, 16 años para encaminarse en la buena dirección? No, yo tengo un problema y es que ya no disfruto apenas del balonmano como espectador, ¿eh? No sé si os pasa a vosotros, que también sois entrenadores, sí. Pero yo ya, como espectador, por lo menos no disfruto del balonmano y diría que sí. Tampoco de los chavales, no, ¿eh? Me ha parecido ver Bueno, a ver, los chavales sí, ahora voy a ver a mi hija, que es Benjamín, y ahí sí que me relajo. Que me ha parecido ver a tu hija con una camiseta de balonmano. Sí. Me cuesta, ¿eh? Pero sí, ahí sí me relajo un poco más. Es verdad que digo, bueno, a ver, no puedes decir nada, es tu hija, tranquilidad, zen, respira un poco. Pero tengo la mala suerte de que me apasiona demasiado lo que hago y voy a ver cualquier partido en el que no tengo, o sea, no voy a animar a ninguno de los dos equipos, igual hasta no tengo gente conocida y estás analizando en todo momento cosas, ¿no? Este cruce no debería seguir aquí, este pivote se debería haber todo lado. Entonces, ya no disfruto como aficionado en muchos casos del balonmano. Entonces, cuando voy a ver partidos, siempre me fijo en las jugadoras. Incluso hay sitios, hay veces en los que encuentras una jugadora donde menos te esperas, ¿no? ¿Qué analizan ellas? Yo soy un enfermo del tema de las tomas de decisión. No soy un apasionado de la operación altura, creo que Alberto hablaba el otro día de ella, ¿no? Sí. O dejó algo de lo de la operación altura. Bueno, dijo que cada vez menos, ¿eh? Que cada vez menos, dijo. Sí. Antes en mi época era mucho más recurrente, ¿no? Lo de sí. al alto le puedo enseñar a jugar a balonmano, al pequeño no le puedo enseñar a crecer, ¿no? Sí, pero sí es verdad que dijo que 1,90 no era tampoco muy alto, ¿sabes? Entonces, bueno. No, 1,90 tengo yo y era claro, de los pequeñitos del equipo. No, para nada. Si encima ahora el balonmano evoluciona un montón. Hablabais de Cristo Pans con Eric y la tendencia va por ahí, ¿no? Que los jugadores sean de un perfil cada vez más alto. Pero te digo que yo soy más un enfermo del tema de las tomas de decisión. Creo que el jugador o la jugadora que es bueno, da igual que sea alto o pequeño. Eric Valenciaga, o sea, da igual que tenga 2 metros. De hecho, si Eric Valenciaga tuviera 2 metros, no jugaría como Eric Valenciaga. Claro. O sea, nos hubiéramos perdido a Eric Valenciaga. Entonces, hay que saber dónde colocarlo. Lo bueno que tiene el balonmano es que todos los tipos de jugadores, los más altos, los más bajos, los más gordos, los más flacos, los más fuertes, tienen cabida en algún puesto específico. Es lo bueno, saber dónde poder ubicarla. Pero yo creo que el talento hay que premiarlo. Sea el talento de 2,15 o sea el talento de 1,60. El talento hay que premiarlo. Y yo me fijo mucho en eso, ¿no? En la velocidad, en la toma de decisión, en la versatilidad de las jugadoras. Me gustan mucho las jugadoras que sean capaces de jugar en muchas posiciones, que sean muy móviles. O sea, tengo predilección por ese perfil de jugadora, ¿no? Yo, en mi época de entrenador de masculino, para mí el jugador tipo era Jon Ortuondo, dentro y fuera del campo. Me parece que es un jugador súper infravalorado. Una pena que no haya llegado a la élite, porque creo que lo hubiera petado. Y era mi jugador tipo, como capitán, un ejemplo, como jugador fuera del campo, como jugador dentro. Y es un poco ese modelo que he intentado también encontrar aquí. Lo tuve muchos años en Zuazo con Alba Sánchez, de central, que fue, bueno, pues mi predilección ahí en la primera línea. Y Maggi Bengochea es una jugadora por la que bebo los vientos también. Creo que es otra jugadora de esas que no te da un 10 en nada, pero te da un 9,9 en todo. Y es un poco ese perfil de jugadora que busco, ¿no? Ahora mismo en los equipos que quiero hacer. Tengo la gran suerte de poder hacerlos un poco a mi imagen y semejanza y es siempre el primer perfil que busco, ¿no? El plan de trabajo que le pones luego, yo he tenido la suerte de estar con Jordi en una tecnificación en Soria creo que eran cadetes, me parece, y vi su forma de trabajar y la verdad es que me parece espectacular lo que hace. Y una de las cosas, creo que también lo decía Alberto en su charla, era que él les hace una entrevista. Bueno, la hacemos los técnicos o la hacen los técnicos. Tú tienes unos ítems para valorar, capacidades físicas, antropométricas, tomas de decisión, etcétera. Y luego tienes una parte que es la entrevista. Y una de las preguntas es, que creo que es lo que le llama Jordi el proyecto de vida, es cuánta importancia tiene el balonmano en la vida de ese deportista o de ese chaval, porque todavía estamos hablando de cadetes, ¿no? Y él un poco ahí enfoca
quiénes ven que pueden tirar más hacia el alto rendimiento y quiénes están un poco más en el balonmano por casualidad, ¿no? Bueno, pues porque ahora me gusta, soy bueno a esto, pero quiero ser ingeniero, no quiero focalizar mi vida a esto. Entonces, sí que el plan de trabajo que les pondría es, mira, de hecho yo ahora sí que lo hago mucho con muchas jugadoras de la base, de Zuazo. Tenemos un proyecto de tecnificación, ha empezado a ser Otegui este año un proyecto de tecnificación y hacemos tecnificaciones durante la semana con las jugadoras y lo primero que se les dice es, estáis aquí porque queréis llegar al primer equipo. La que no quiera llegar al primer equipo, no pasa nada, o sea, no se le va a echar del club, vamos a seguir siendo amigos, pero no perdáis el tiempo aquí porque aquí vais a tener, se os va a exigir una dedicación que de otra forma no lo haríamos, ¿no? Entonces, a nivel físico, a nivel de compromiso a la hora de venir a entrenar, se les exige más que al resto. Y ese es un poco realmente el gran plan de trabajo, porque luego el trabajo físico, táctico y demás viene después, ¿no? Pero la jugadora tiene que querer estar comprometida a hacerlo. Yo creo que esa es la base de todo. Vale. Y yo ahora te voy a hacer la pregunta. ¿Cómo se educa el talento? Es decir, estás hablando de ambición, de querer que sea tu meta, el deporte, que es un poco por donde lo planteáis a la gente que veis que tiene talento o que tiene medios. ¿Cómo se hace eso sin que se convierta en presión para un jugador o una jugadora? Es complicado, ¿eh? Me quieres poco, ¿eh? Vaya. Este no sé si voy a saber devolvértela, esta pelota, ¿eh? Es curva, ¿eh? Yo creo que el talento, primero es algo innato, ¿no? Que tiene la jugadora. Eso no se entrena. Sí que se educa, se puede redirigir, ¿no? Pero el talento es algo innato. Es complicado. No te voy a decir que sea fácil. De hecho, yo creo que hay situaciones en las que como entrenadores nos sentimos frustrados, seguramente que os ha pasado, sí, porque ves jugadores o jugadoras que tienen un talentazo increíble y eres incapaz de sacar lo mejor de ellas, ¿no? O lo dejan, ¿no? De repente coge y al de 3 años está entrenando, lo dejo, voy a dedicarme al macramé, ¿no? Entonces, sí, es alguna de las pasiones ocultas que tengo. Entonces, es complicado porque hay veces que escapan este tipo de cosas a nuestro entendimiento de cómo jugadores que lo tienen todo al alcance de su mano son incapaces o somos nosotras también incapaces de redirigir ese talento, ¿no? No es fácil, desde luego. Requiere un trabajo muy fuerte por parte del entrenador de invertir horas, incluso a veces fuera del entrenamiento con esa persona. Obviamente por parte de la jugadora, porque si no quiere, no quiere. No, eso es algo que yo también en los cursos digo muchas veces, no nos tenemos que martirizar porque no hemos conseguido que una jugadora evolucione, porque hay veces que esa jugadora no da para más y punto. Entonces, ella tiene que querer también. Y luego de las familias, el entorno es muy importante en este caso. Yo creo que el entorno también hace que a veces haya jugadoras que tomen malas decisiones a la hora de irse a equipos igual en los que no van a crecer tanto o querer crecer demasiado rápido. Y ese talento también educarlo requiere pues un poco de mimo, de paciencia y de saber muchas veces esperar tu oportunidad. Jaito, ¿tú cómo fichas? Bueno, tu chequera ya hemos visto que no es la... Tiene telarañas. No es la de Florentino, entonces tienes que tirar de otras cosas. De Bizum. No, me refiero a que no sé cómo funciona en el balonmano a este nivel. Yo recuerdo en nuestra época cuando nos tocaba jugar que había como un representante. Yo siempre recuerdo la figura del representante de extranjeros, aquel que aparecía, te daba el vídeo y te enseñaba, oye, mira que Diego Golazos ha metido este ruso y tú lo traías sin tener ni idea de lo que estabas trayendo. En la época de las redes sociales, en la actualidad, ¿eso cómo se hace? Es decir, ¿cómo llegas a esas jugadoras de Orio que decías o a esas jugadoras que te sueles traer y que pasan un poco bajo el radar? ¿Las has visto? ¿Alguien te habla de ellas y vas a verlas? ¿Cómo se hace? Ahora es mucho más fácil, muchísimo más fácil. Antes, en la época del VHS, pues eso, te fichabas a un ruso que te decían que tenía 2 metros y cuando llegaba al aeropuerto medía unos 60 y tenía una panza increíble, ¿no? Y decía, bueno, pues mando a cambiazo en la aduana. Ahora es mucho más fácil. Primero por las redes sociales, hay jugadoras que se ponen muchas veces en contacto contigo. Quiero cambiar de equipo, he visto cómo entrenas o me han hablado muy bien de ti, a ver si tienes un hueco en tu club, ¿no? Todos los años, ¿no? Prácticamente todos los años te escribe alguna jugadora, contacta contigo por redes sociales que quiere cambiar de club y a ver si estás interesado en ella. Luego hay también situaciones en las que
hay entrenadores que te dicen, no, oye, pues me he enterado de esta jugadora que conoces, ¿no? Tener una red de contactos amplia facilita mucho esto también, ¿no? Porque te dicen, mira, me he enterado que esta jugadora quiere cambiar de club, llámale, habla con el club, porque yo creo que es un buen sitio para ir allí y demás. Y luego está, pues obviamente sigue habiendo la figura del representante e Internet. Es que hoy en día tienes acceso a multitud de partidos, de los CESA, de los sectores, de los campeonatos de España, de las ligas, ¿no? De todas las ligas nacionales están en YouTube, todas, absolutamente todas. Plata femenina, oro, división de honor, tú vas al My Squad, que es la herramienta que tenemos los clubes, y ahí estás todos los partidos que quieras ver. Entonces, si hay una jugadora que interesa, tienes acceso. Es verdad que tienes que hacer un trabajo, a mí me está tocando ahora, ¿no? Ese típico vídeo de los highlights que te manda el representante con 3 minutos de los goles por la escuadra, está genial. Ya sé que mete goles por la escuadra, sería buenísimo que me mandaras un vídeo de highlights con las mejores pérdidas de balón, sería increíble para poder fichar a la jugadora, pero a mí me gusta ver el partido, ¿no? Yo quiero ver el partido, quiero ver cómo defiende, cómo los fallos que comete, porque si son por errores técnicos, si son por fallos de toma de decisión. Quiero ver, que esto parece una chorrada, pero quiero ver cómo interactúa muchas veces la jugadora en un tiempo muerto, con su entrenador, con las compañeras, en el banquillo, o sea, esas cosas, no sé si la gente le da mucha importancia, yo sí se la doy, ¿no? Entonces, detrás de un fichaje, por lo menos en mi caso, hay infinidad de horas de vídeo, pero infinidad, de ver partidos y partidos y partidos. O sea, hemos incorporado a una jugadora de Anaitasuna para la próxima temporada y te puedo decir que me he visto todos los partidos de liga en muy pocas semanas de ese club, ¿no? Entonces, si quieres hacer las cosas bien, tienes que, primero, tener una red de contactos muy amplia y, segundo, hacer un trabajo de scouting brutal, que lo bueno es que ahora es mucho más fácil, ¿no? Antes te mandaban el vídeo por VHS y bueno, pero ahora la verdad es que es mucho, mucho más fácil todo. Me interesa mucho cómo de importante es para ti no meter dentro de un vestuario un perfil deportivo que pueda ser tóxico. Es decir, típica jugadora que sea muy buena, pero es que estás comentando ahora cómo reacciona, que te fijas en cómo reacciona en un tiempo muerto, yo qué sé, pues celebrando acciones de compañeras o ese tipo de información que es, bajo mi punto de vista y bajo mi experiencia como entrenador, muy peligroso tener ciertos perfiles dentro de un vestuario porque te puede destrozar el A veces te lo trabajo de comes, toda ¿no? una temporada. Te lo puedes comer, ¿no? A ver, a veces, si no tienes esa red de contactos que digo, te la Claro. comes. O sea, Sí, y te sí. meten ahí una manzana podrida y bueno, pues ya está. Tienes que tratar de lidiar con ello. Pero vamos, yo te digo que hemos descartado jugadoras por esto. Sí, sí. Hemos descartado jugadoras por este motivo. Hay jugadoras que dices, ostras, que tiene un perfil que esta nos va a sacar de pobres. Pero no metes a alguien así en un vestuario. Yo creo que también muchas veces igual las jugadoras no son conscientes de la importancia que tiene su imagen de cara al exterior, ¿no? La que dan tanto a nivel de compañeras como la que dan en los partidos, ¿no? Y yo, insisto, le doy mucha importancia a cómo interactúan en los partidos y me fío. Yo los tiempos muertos los paro. O sea, no soy el típico que pasa hacia adelante el tiempo muerto para seguir viendo el partido. Yo paro, veo el tiempo muerto, veo si cuando el entrenador hace algo, la jugadora hace un gesto así como de desaire, claro. Sí, sí. O vas al cambio, te va a chocar la mano la compañera y se la quita. O sea, esos pequeños detalles. Luego, obviamente, no sabes el contexto, ¿no? Te informas también, oye, esta jugadora, joder, le he visto este gesto. Nada, tenía un mal día, que puede pasar. Pero es una tía de puta madre, te fías mucho de lo que te dicen, ¿no? Los entrenadores de confianza, ¿no? Sobre todo intentas hablar con los que han entrenado con ella o compañeras que igual conoces, que has pasado por Zuazo y te dicen, no, he estado con ella y es una tía de puta madre, no hay ningún problema. Pero sí que te digo que yo he llegado a descartar jugadoras por ese motivo y lo seguiré haciendo. O sea, prefiero que seamos peores pero bien avenidas a tener un equipo de 10 estrellas que no se hablan entre ellas. O sea, eso no tiene ningún sentido. Jaito, una última antes de que Dani nos lleve a su sección 7 metros, que tengo muchas ganas de saber ese papel que preguntas ahí. Hemos hablado de fichar jugadoras, de cómo lo hacéis hoy en día, pero ¿cómo es el mercado de entrenadores? Yo sé que en el pasado has tenido ofertas, que te has podido mover. ¿Cómo se mueve eso? ¿También es por Instagram o pues mira, en División de Honor es bastante inamovible. O sea, los banquillos son bastante longevos, ¿eh? Sí. La gente se mueve muy poco. No digo que no haya movimientos, pero se mueve muy poco. De hecho, ahora nos estamos empezando a llevar las manos a la cabeza los entrenadores y las entrenadoras porque vemos que se destituye a entrenadores a mitad de temporada. Que la leche. Eso, yo cuando llegué a la liga no pasaba.
Un entrenador estaba último, no llevaba ningún partido ganado y te lo comías, que es lo que ha hecho Zuazo conmigo. Pero ahora incluso ves que hay entrenadores que les destituyen, ¿no? Y empieza a haber más movimiento, pero es complicado. En mi caso, en las Valladolid ofertas... pasó, ¿no? Ha pasado en algunos Sí, banquillos, sí. sí, en Valladolid, en Guardés también pasó con Cristina Cabeza, que Sí, es la verdad. destituyeron a mitad de temporada. Este año ha pasado con Juanjo en Logroño, aunque creo que bueno, ha sido más una renuncia suya por buscar pues bueno, una reacción del equipo que una destitución. Pero bueno, ya se empieza a ver un poco más eso y movimiento de gente. En mi caso, yo sí que es verdad que he tenido ofertas. Ahora mismo priorizo más lo personal que lo deportivo. También yo creo que se lo debo a la persona con la que comparto vida, que bueno, ella ha hecho un esfuerzo muy, muy importante para que yo me pueda dedicar a esto y lo hace a diario, un esfuerzo muy importante para que yo pueda tener como profesión el balonmano, perdiendo fines de semana, perdiendo, pues eso, fin de semana libre y que nos podemos ir a algún lado y yo le digo que no, que quiero ir a ver un partido a no sé dónde. Y se viene conmigo, ¿no? Y ahora mismo, bueno, creo que el cuerpo me pide estar cerca de mi familia, sobre todo porque tengo una hija de 8 años que es por la que oigo los vientos de verdad y me costaría mucho irme lejos, ¿no? Si lo tuviera que hacer, si el día de mañana Zuazo me dice que no cuenta conmigo y tengo que buscarme las castañas fuera, pues lo haré. Intentaría evitarlo a toda costa, intentaría buscar un proyecto aquí en Euskadi atractivo que me permita. Tampoco soy una persona muy ambiciosa, quiero decir, ¿me gustaría llegar lo más alto? Sí, desde luego, vamos, no lo voy a negar, pero no se me caen los anillos por entrenar en Primera Nacional de chicos o en Liga Vasca, o sea, cuando he tenido que coger equipos de base no he cogido el Juvenil A veces he cogido el Alevín C y he estado más a gusto que un arbusto, ¿no? Entonces, has visto, tengo refranes de viejuno también, más a gusto que un arbusto. Me acuerdo cuando lo estaba diciendo. Pero ya te digo, ahora mismo priorizo más, en mi caso, el estar cerca de la familia que el poder marcharme fuera. ¿Que me llega una oferta tentadora, mareante, con muchos ceros? Pues hombre, tonto tampoco soy. Pero como sé que no es el caso y dudo que lo vaya a ser, de momento estoy bien en Zuazo, me tratan bien, con las jugadoras estoy encantado, tengo un grupo estupendo, maravilloso. Es así, no es peloteo, vamos, estoy súper genial. Si no, no tendría sentido que siguiera tantos años aquí tal y como estamos y es donde me quiero ver, por lo menos en el futuro más corto. Buah, y nosotros encantados de que estés por aquí, que estés bien y tenerte cerca. Jaito, Gorka, vamos a divertirnos un poco, ¿vale? Vamos a entrar ahora a la sección 7 metros, donde voy a empezar a disparar, pero antes os voy a proponer un juego. Os queréis divertir, ¿no? Dale. Vale. Yo me llevo divirtiendo ya una hora, o sea que Ya, por pues mí. ahora ya verás. Vamos a pegar un pequeño volantazo. Vamos a dejar que Jaito sea, Gorka, un poco el que vaya diciendo, dándole un poco de forma a esto que voy a proponer, pero podemos participar tú y yo, ¿eh? Yo tengo chuleta, para que sepáis. Vamos a hacer un... Eso es trampa, yo no tengo chuleta. Yo A mí tampoco. teníais que haber avisado. No Claro. tengo ni idea de por dónde va a salir Dani ahora. Vamos a pensar un 7 histórico de jugadores masculinos calvos. Hay que empezar a pensar en jugadores calvos. Calvos o con poco pelo pobre, pelo escaso. Vicent Gerard en portería. Vale. Claro, jugadoras calvas es jodido. Yo no conozco a Jugadores, no, ninguno. por eso vamos a decir tíos. Jugadores es más complicado. Vicent Gerard, ¿no? Es el que se me ocurre. Extremo izquierdo. Timur Divirov. Ah, me lo has quitado. Ahí. Es 1-1, o sea, es como un ping-pong. No, podemos ir diciendo. Dale. Divirov, Gerard. Ostras, en la izquierda. Demetrio Lozano. Veselinovic. Vaselinovic. Veselinovic. Qué grande. El tigre. Bien. ¿Extremo derecho? Extremo derecho era Divirov. Extremo izquierdo, habría que buscar izquierdo. Izquierdo, derecho era Divirov, era zurdo, ¿no? No, es diestro. No, Timur era izquierdo. No, Divirov es de izquierdo. Extremo derecho, Albert Rocas, igual. Albert Rocas. Muy bien. Rocas. El pivote, se me ocurre, Echaburu tenía poco pelo, ¿no? Hostia, Echaburu, sí. Echaburu. Ahora podríamos meter también a Andreas Nilsson, que tenía pelo largo y se ha pegado rapadita. No, que no tiene nada. ¿Se ha pegado rapadita o es de estas cosas que se ha quedado sin pelo por tenerlo tan largo? A veces pasa, ¿eh? Se ha pegado rapadita. Puede ser. ¿Y central?
Hostia. Y lateral derecho nos falta, central y lateral derecho. A ver, yo central podría decir... Bueno, tengo uno. Iván Ovález Calvo, ¿no? Tú vas a No. decir Iván Ovález Calvo, ¿no? Tengo uno, que no se nos enfade, está cerquita y le conocéis los dos. A ver. Bueno, central, lateral izquierdo. Señor Nieto. Ostras, ¿verdad? Sí. Ahí clarea, Ahí clarea. Sí. Porque... es genético, ¿eh? Su padre también es un poco bola de billar, ¿eh? Sí. Gorka está aguantando bien, ¿eh? Gorka aguanta. Gorka aguanta. Está fuerte. Lo que pasa es que ya ve lo que va a pasar. O sea, es un tío que puede predecir el futuro. O sea, tiene una bola de cristal que ya le dice lo que va a ir pasando. No te pongas gorras, cuidado. Cuídate, Pues entonces, échate en el champú central, HS, anticaspa. nos falta lateral derecho. No ha habido mucho zurdo calvo, ¿eh? Bueno, a ver, yo es que tenía trampa. Entonós, yo en el central podía meter a Talan Dusevayev en su última etapa, que ya tenía rodapié, ya era complicado. Pero claro, entre Asier Nieto y Talan Dusevayev en un 7 histórico, tiene que ser Nieto. Claro. Pero por favor. No. Y en la derecha, Stefansson igual. Es que yo había, pero es que no me acuerdo el nombre, fíjate, yo tengo muy poca memoria. Había un jugador croata de mi época que jugó en Almería, creo que jugó en el Portland, estaba en la selección, ahora no me acuerdo el nombre. Así, especialista defensivo. Sí, era especialista defensivo, no me acuerdo el nombre. Igual alguno está escuchando el podcast y se acuerda, que lo ponga luego en los comentarios. ¿Sabes quién? Alberto Urdiales. Te lo diría, te hace el 7. Sí, porque yo creo que hasta jugó con Alberto en el... No sé, ¿eh? Pero sí es de aquella época, de los Metlichik y toda esta gente. Y ahora no se me ocurre, no me acuerdo el nombre, pero bueno. Oye, podemos dejarlo para que nos lo pongan en comentarios. Nos lo pongan en comentarios. Han salido unos cuantos, ¿eh? No está mal. Sí. Bueno, vamos a disparar ahora la de los 7 metros, Jaito. ¿Estás preparado? Muy bien. No sabe lo que es. Vamos. No tengo ni idea. Primera, mejor jugadora que hayas visto en directo. En directo, ¿eh? No por la tele. Que haya visto en directo. Bueno, ahí tengo suerte porque como jugué contra grandes jugadores, mi predilección, pensé que me ibas a hacer la pregunta de Jackson o Ivano. No era Jackson, Ivano. ¿Por quién preguntabais? ¿Por Talan. Talan, eso es. Ivano y Talan. Es que he ido a Jackson porque yo te iba a decir como Alberto, yo soy de la opinión. Cuando lo dije me vi muy representado. Jackson. Que más me impresionó Jackson. Yo siempre he sido de Patrick Chavar. Fijaros, ¿eh? Patrick Chavar. Era el jugador que también porque era muy polivalente. Yo le vi jugando en el extremo, luego vino aquí a España, jugaba de central y ha sido mi predilección. De hecho, una de las cosas de las que más me arrepiento que no hice fue que jugué contra él cuando se retiró en el Granollers y me acuerdo cuando jugamos, el último partido lo jugó en Eibar y estuve todo el partido, durante el partido, esto es algo que Jorge Dueñas no sabe, pensando en pedirle una camiseta al final del partido. Digo, a ver cómo hago, tal, y me acerco y digo, qué vergüenza, joder, ¿no? y voy a parecer un puto friki y no sé qué. Y no se la pedí, y es algo que me va a quedar ahí para toda la vida. Pero te diría que el que más me ha impresionado es Jackson Richardson, pero muy de largo, ¿eh? Y fíjate que jugué con Talan en su última época, jugué con Ivano, no con, pero es que yo lo de Jackson, soy de la opinión de Alberto Urdiales. A mí es que me pareció espectacular ese jugador. Increíble. Nosotros somos más en vez de Patrick Chavar, somos más de Chavarri, ¿verdad? Chavarri. Somos los tres ahí. Yo también. Willy, iba a hacer así, como Sergio Ramos en el meme, ¿sí? Pero ahora los millennials hacen así, ¿no? ¿no? Sí, hacen este. Willy, Broncano dice que es un corazón aquí y que luego la mano entera es un corazón normal. Broncano y sus cosas. Willy, aparte de ser un gran runeante, es una excelentísima persona. Cierto. Y es un crack. Segunda, jugadora más infravalorada. Maggi Bengoechea. ¿Y por qué? Pues porque creo que no es una jugadora que destaca en ninguna faceta y creo que es una jugadora que podría estar jugando aquí en España en el mejor club de la liga. Para mí ahora es el Vera, pero muy de largo. Y es una jugadora que tiene muy pocos focos. Incluso en su época de selección junior, en su época de CESAS y demás, no era la jugadora de la que hablaba prácticamente nadie, ¿no? Tú hablabas con entrenadores, he visto una jugadora en Asturias buenísima, una de Madrid, tal. Nadie te hablaba de Maggi y yo he tenido la suerte de entrenarla y me parece un talento puro, para el balonmano.
El atacante más incómodo al que te has enfrentado. Igual nos has contestado ya. Muy bien, porque si me hubieras dicho qué defensor te hubiera puesto en más aprietos, te hubiera dicho ninguno porque no atacaba. Pero bueno, pero el atacante más incómodo, bueno, recuerdo, hubo varios, ¿eh? Mirza Jakimovic, como os dijo Alberto también, es que la entrevista a Alberto me encantó, ¿eh? Me pareció genial, espectacular, un tío con el sobrepeso que tenía cuando yo jugué contra él en el Portland, que fuera capaz de saltar y ponerme las rodillas en la boca, o sea, Fua. increíble, ¿no? Pero diría que Julio Fis. Julio. Tengo una imagen, sí, en el Ciudad Real, tengo una imagen, viniendo él a lanzar, yo ya desesperado porque no sabía cómo pararle, ir a chocar con él, con los dos puños cerrados, a chocarle así en el pecho, y el tío meter un gol por toda la escuadra, caer, y yo creo que pensó que nadie le había tocado. O sea, yo ir con todas mis fuerzas, a chocar con él, una fuerza a la naturaleza. Y él, Rolando Urios, me parecían dos de los jugadores más difíciles de defender de los que yo he tenido la oportunidad de jugar contra ellos. ¿Sabéis el recuerdo que tengo yo de Fis? ¿Os acordáis del informe Robinson que se hizo de oro y cartón? Sí, Que sí, salía sí. diciendo que si se pone en ese momento a entrenar un poco y mojar un poco las piernas, que podía estar entre los máximos goleadores de Asobal en ese momento. Me acuerdo de eso, que decía, yo, si me pongo ahora un poco con las piernas, vuelvo. No, la verdad es que era un portento físico, era una pasada. Sí. La fuerza que tenía era una fuerza de la naturaleza. O sea, no tenía un gran talento, pero la verdad es que era uno de esos tíos ya que empezaba a saber, pues eso, un balonmano un poco más actual. Que yo por eso digo que el balonmano masculino, sobre todo a nivel Champions y como entrenador hablo, no hablo Sí. como espectador, que me parece espectacular, pero a nivel Champions, selecciones, no lo disfruto porque me parece que se ha reducido ya demasiado a acciones de fuerza, de lanzamiento desde 15 metros, como el básquet, ¿no? Que hablabais también otro día de la NBA. Tirar un triple ya del medio campo parece que lo hace ya hasta Jokic, ¿no? El más tonto te hace un hijo. Y aquí es lo mismo, ya un lanzamiento de 15 metros te lo hace cualquiera por la escuadra. Entonces, creo que en ese sentido, Julio Fis fue un adelantado a su tiempo, ¿no? Ya era un jugador que era capaz de hacer cosas a nivel de fuerza que por aquellas no se veían todavía. Vale, siguiente. Compañero o jugador, jugadora, más divertido que has tenido en un equipo, en un vestuario. Joder, muchos. Muchos. ¿Quién te viene a En la mi cabeza? época en mi época en Baracaldo, Lander Borda. Joder. Lander Borda Hombre. es un cómico, es Pirich Porroch que se han comido a Marimotoch. O sea, Lander Borda era único. Con Gonzalo Carú, para mí ha sido como un hermano en la cancha cuando hemos estado juntos en Eibar. Me he reído mucho con él y la verdad es que he tenido mucha complicidad con él. Julio de la Hoz, Gorka le recordará más. Fue de mis primeros compañeros cuando yo llego a Senior ahí al Sercoin y un cachondo mental. Bueno, de aquella época guardo un gran recuerdo de prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero he tenido muchos, pero si me tuviera que quedar con uno, pues quizá con Lander. Ya de con Gonzalo me he reído un montón, pero es que Lander ha sido muy gracioso. A ver, tú has jugado balonmano playa. Sí, Tú has conseguido cosas en balonmano playa. sí, ¿Por, rebozarme en la arena. por qué no te gusta la playa, Jaito? No el balonmano playa, No, la playa. ¿eso te lo he contado alguna vez? ¿Por qué no te gusta la playa? Sí. Sí, creo que Digo, porque me me ha puede sonar. sorprendido que digo, es verdad que no me gusta, no sabía que te lo había contado. Lo pasaba fatal. Fíjate que vas allí y claro, si no te echas crema, hablo del balonmano playa, si no te echas crema, te abrasas, Sí. porque te tiras entrenando 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde. O sea, te abrasa, entonces estás obligado a echarte crema, pero claro, de la que te echas, digo, crema por todo el cuerpo, porque Sí, sí. entrenabas prácticamente sin camiseta. Entonces, de la primera que te caes, ya es como cuando tu abuela pasa la bechamel por el rebozado para hacer las croquetas. Es lo mismo, empiezas a escupir arena y demás. O sea, esa sensación es horrible. Y luego irte al hotel, empezar a ducharte a fondo, enjabonarte 6 o 7 veces y de repente estar así, vas a la comida, te metes así el dedo un poco en la oreja y dices, ostras, esto, empiezas a rascar y sigues sacando arena. O sea, no sé, lo odio, lo odio. La playa es algo que odio. La playa y tomar el sol debería estar prohibido, pero bajo arresto domiciliario. Lo mejor de la playa es el chiringuito. Sí. Absolutamente.
¿Por qué te gusta el ajedrez tanto, Jaito? ¿Qué ha pasado? Fíjate que sabía que ibas a venir por ahí, ¿eh? Sabía que ibas a venir. Hay que ver las stories de Jaito en Instagram y... Tengo que subir mis mejores jugadas. Sí, claro, doble admiración. Muchas jugadoras, el otro día me dijeron las jugadoras, ¿a quién le puede gustar? Fue en el viaje a Málaga este último, ¿a quién le puede gustar el ajedrez? Bueno, a ti, Jaito, a ti sí. Pues me he aficionado hace poco, no será cosa de hace año y pico. Me suelo aficionar a deportes así un poco random, ¿no? Hace una época me dio muy fuerte por el snooker, que todavía me gusta. Pasa que es verdad que ahora ya no lo veo tan asiduamente, pero sí que suelo seguir. Ahora acaba de ser el Mundial. ¿Qué es el snooker? Y ¿No sabes lo que es el snooker? ¿Es lo de los indios que juegan pegándole? No. No, eso no sé cómo se llama. Tú ves muchas horas de TikTok, tú, Daniel. Es el que tiene la perilla, ¿no? Que te marca la esquina y ahí mete la ficha. No, el snooker es es como ay, no me sale, el billar, pero este que tiene bolas de colores. Sí. Una azul, una rosa, verde, amarilla, tal. Bueno, tienes que ir metiendo una roja, una de color, una roja, una de color y vale. a puntos. Y todavía sigo aficionado, me gusta mucho, pero es verdad que ahora me ha dado muy fuerte con el ajedrez hasta tal punto que veo partidas online de ajedrez, o sea, partidas del Mundial. También debo decir, y ahí volvemos al tema de la comunicación, que los que lo retransmiten en chess.es, hay una web que es chess.com, que es donde yo juego online, y también hacen las retransmisiones. Tienen la parte de chess.es, que tienen a 3 grandes maestros retransmitiendo las partidas, y es muy Andrés Montes. O sea, dices, ¿cómo de una partida de ajedrez, que es lo más soporífero del mundo, que puede haber un tío pensando una jugada así 30 minutos, ellos son capaces de... Pues sí, lo tienes de fondo, no estás viendo al tío así con las manos en la cabeza, pero te hacen pasar un rato entretenido. Me relaja mucho, la verdad es que me relaja un montón. Me puedo tirar horas y horas en los viajes jugando al ajedrez y se me pasa el tiempo volado. No sé, me ha dado muy fuerte ahora con eso, la verdad. Sí. Venga, quedan 2. ¿Vale? Si te dieran 1 euro por cada consejo que te han dado padres o madres o has oído sin que nadie les pregunte, ¿qué podrías comprarte? A Oftedal. A Oftedal ya no, que se ha retirado a Reinstad. Decía, creo que era Manolo Laguna, por eso voy a poner la fuente por delante, que el mejor equipo era uno de huérfanos. Yo no voy a ir tan lejos porque hay padres y madres que se salvan de la quema, pero sí es verdad que muchas veces lo peor del deporte base y a veces del ya no amateur profesional es el entorno, ¿no? Representante o en algunos casos padres y madres, ¿no? Que tienes que pararles muchas veces los pies y decirles, oye, mira, tú quieres mucho a tu hijo, estupendo, pero déjalo un poco que él sea autónomo, que tome sus propias decisiones. Lo que hemos dicho antes, que se frustre, no tienes por qué, o sea, si tu hijo hoy no ha jugado, no tienes por qué venir a echarle la bronca al entrenador, pues le puedes explicar perfectamente por qué no ha jugado, haciéndoselo entender de otra manera, poniendo un poco también el foco en él. No siempre la culpa es del de fuera, a veces también la culpa es del chiquillo o de la chiquilla, y eso le va a ayudar a tolerar la frustración, a adquirir responsabilidades que le van a ir muy bien luego. Pero es que ahora, la verdad es que con los padres y madres que hemos tenido, nuestra generación, sobre todo ahora la de Gorka, tú eres un poco más joven, que han sido capaces de todo, de muchos emigrantes, venir, a empezar de cero, criar hijos, 3 trabajos y demás. Sí, pasarse la vida en padres que somos, sí, los malos padres que somos ahora, nosotros no hemos tomado el ejemplo de los nuestros, y ultraprotectores para todo. Esto es generalizando, que la gente ahora nos eche las manos a la cabeza, pero sí te encuentras casos, pues eso, como para si te dan 1 euro poder fichar a Reinstad. Vale, venga, y terminamos ya con este bombardeo. La excusa más ridícula que te han dado alguna vez para justificar una acción o un mal entrenamiento o llegar tarde o algo que digas, me está mintiendo, es imposible que esto sea verdad. No, porque las más ridículas normalmente tienes a pensar que son verdad porque dices, es imposible que me diga esto. O sea, quiero decir, no, hoy no voy, que he ido a pasear el perro y se me ha hecho tarde. Pues tiene que ser verdad que se ha despistado paseando el perro, porque es imposible que me suelte esta chorrada para decirme que no ha venido a entrenar, ¿sabes? Normalmente en las acciones de juego no es la más chorra, pero los que jugamos a balonmano seguramente nos vamos a sentir muy identificados, que es cuando fallas un lanzamiento mirarte a la mano, ¿no? Sí. Como en plan, ahí, la pega, la resina, ¿no? Y te echas la mano ahí. En infantiles,
En infantiles. Sí, ay, la pega, la resina, ¿no? Y te vuelves a echar la mano a la zapatilla. Esa suele ser la excusa más recurrente como jugador y jugadora de balonmano, el echarte la mano. Ahora lo van a tener complicado, porque tiene toda la pinta que va a entrar el balón sin resina en juego. Sí. Habrá que buscar otra. El sudor o alguna cosa de esas. Oye, Seguro. Jaito, pues ha sido un placer tenerte casi, no sé si has batido el récord de Antonio García Robledo. Ya acabamos, en serio, ya se me ha hecho corto, ¿eh? 1:20 aquí hablando de balonmano. Sí. Pero queda ese reto de invitar, Dani, a Paco Caro. Cierto. Y que venga Jaito. Pido el favor personal, ¿eh? Yo, vamos, una persona a la que yo he crecido con Luis Miguel López. Esa ha sido la voz del balonmano para mí. ¡A la manera! Y yo he crecido con Luismi, pero Paco Caro me parece un fuera de serie. Y además, lo dijisteis el otro día, tienen una química, él y Urdiales, brutal. Sí, brutal. Claro, o sea, hacen que ver un partido de balonmano sea entretenido, de verdad. De esas horas muertas, tú ahora que ves las retransmisiones muchas veces, streaming que hace la gente que se dedica balón para no sé quién, y se la pasa a no sé quién, y se la pasa a no sé quién, y se la pasa a no sé quién. Sin embargo, ellos son capaces de esas horas muertas, de esos momentos muertos entre jugadas y demás, de estar hablando de cosas muchas veces que son intrascendentes y hacerte pasar un gran rato. Que esté la pantalla en negro y te estés divirtiendo escuchándoles. Totalmente. Se me está ocurriendo una cosa para cuando venga y estemos los cuatro, que comente una partida de ajedrez, Jaito. Eso, te pones con él. Pues mira, es una de las preguntas que le podría hacer. Venga. Igual hasta nos sorprende, como es así tan filósofer, igual hasta juega al ajedrez también. Jaito, pues muchas gracias por pasar este ratito con nosotros. Mucha suerte. Muchas gracias a vosotros y espero que no sea la última. No, seguro, la de Paco la vamos a hacer, lo tenemos que conseguir. Y mucha suerte en lo que te llegue, que seguro que va a ser bueno. Muchas gracias. Dani, ya te veo mejor, ¿eh? Te veo mejor que el lunes cuando hablamos, o sea, has estado muy bien. Esto me revive, esto es vitamina, hablar con personas como Jaito. Esto no... Vamos, puedo estar cansado y ¡pum! Me voy otra vez para arriba. Listo. Nuestra vitamina C, Jaito. Bueno, pues a todos vosotros, si habéis llegado hasta aquí, sois unos valientes de la leche, 1:22 minutos de podcast, pero es que nos vuelve locos el balonmano y se nos va el tiempo. Nos vemos, no sé si nos escuchamos en 7 días o en 15 días porque estamos lanzados, pero en el próximo podcast de Lizados. Un abrazo. Adiós.